no se trata que el cedente ceda solamente, sino que debe garantizar. En ese título de transferencia debe dos cosas. Uno, la existencia, la existencia del derecho. O sea, tiene que acreditar que existe esta relación. ¿Y qué más debe acreditar? La exigibilidad. La exigibilidad. O sea, en cristiano, acreditar la existencia de la relación obligacional y acreditar la existencia de su, o mejor dicho, acreditar su condición de acreedor. Eso debe estar consignado aquí. O adjuntado el documento, ¿no? Adjuntado. ¿Sí está claro eso? ¿Qué más? Una cosa es acreditar la existencia del derecho, lo cual pasa por acreditar la existencia de la relación obligacional. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa es acreditar su condición de acreedor. Las dos obligatoriamente. Pero hay una tercera situación, acreditar a su vez que el deudor es solvente. Ahora, vamos viendo si las normas exigen esa tercera condición. Ahí viene el otro tema. Ponemos así en línea discontinua. Garantiza solvencia ¿de quién? Del deudor. O sea, ¿de quién? Del cedido. Y ahí viene la gran pregunta. Si tú eres el tercero, ¿de acuerdo? A quien el acreedor quiere celebrar contigo un contrato para cederte, para hacer una cesión de derechos en favor tuyo, la ley dice que por lo menos dos cosas tienen que haber. Él debe acreditarte la existencia y la exigibilidad. La pregunta, tú si vas a soltar el billete, ¿qué exigirías adicionalmente? La solvencia. Bueno, entonces el banco diría, muy bien, yo te suelto los 700.000, pero si son todos misios, si no me van a pagar, ¿qué va a pasar? Voy a iniciar como 100 procesos judiciales de ejecución de garantías, me voy a pasar 2, 3, 4, 5 años en esos procesos y cuando salgan a remate van a salir a un precio muy inferior al que realmente valen y voy a perder. Así que adicionalmente el banco le dice, yo quiero que tú además me garantices. No, que no, entonces no te doy plata. Obviamente, esta tercera condición se da en negocios donde está en juego una grande suma de dinero. Esto no es por una fruna, por un celular, un televisor. Estamos hablando de millones de euros, ¿no? De desembolso de grandes sumas de dinero. Por eso es que el tercero cesionario tiene la posibilidad también de decir, pues, pero yo además, ¿no? Quiero que me acredites que tu deudor o tus deudores son, ¿qué cosa? Son solventes. ¿Te das cuenta? Entonces es un mecanismo adicional, ¿no? Para garantizar al tercero. Porque en esta sesión de derechos es evidente que este tercero es el acreedor del acreedor. Por eso es que le está cediendo su ubicación. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Dice, pero si lo hace, responde dentro de los límites de cuanto ha recibido y queda obligado al pago de los intereses. De cuanto ha recibido por parte, ¿quién es el que responde? El acreedor cedente. Responde dentro de los límites de lo recibido. ¿De quién? ¿Del cesio? Ahí está, porque va a soltar el billete. No le va a dar más tampoco porque generaría un enriquecimiento indebido. Obviamente. Queda obligado al pago de los intereses. Ese es otro tema, de los intereses. ¿Por qué? Porque si no es solvente,
si los deudores o el deudor no es solvente, ¿con qué problema nos encontramos? Van a incurrir en mora. ¿Se dan cuenta? Y al incurrir en mora vienen los intereses moratorios. ¿Sí está claro? Cuando la ley señala que que debe proceder la cesión de derechos, ¿de acuerdo? Cuando la ley señala que debe proceder la cesión de derechos, ¿no? Ya no es un tema de acto jurídico, es un tema de dispositivo legal. Y si el dispositivo legal lo obliga, ¿cuál es la característica? No responde. No responde. No tiene por qué responder porque a él no le consta, porque es disposición de la ley. Permíteme, creo que hay un ejemplo ahí. Claro. Eso nos lleva, cuando existe una cesión, a ver, cuando existe una cesión establecida o señalada por la ley, en los casos de pago con subrogación, pues. Y eso nos lleva a 1260. La subrogación opera de pleno derecho en favor, 1, de quien paga una deuda a la cual estaba obligado, indivisible o solidariamente con uno u otros. Esa es la clásica. Esa es la clásica cuando el acreedor no solamente tiene un deudor, tiene varios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El acreedor les cobra todo el monto a todos. Pero uno de los deudores, imaginemos que hay una pluralidad, uno de los deudores, ¿qué hace? Paga todo. Entonces, ¿qué hace al pagar? ¿Qué sucede al pagar todos? Él se subroga, o sea, se sustituye en la ubicación del acreedor. Y está en posición, sale de su condición de deudor y se convierte en acreedor. Y está en condición de exigirles no todas las deudas, sino recuerden los temas de relaciones internas. Exige la deuda disminuida por la proporción que le tocaba a él, pero puede exigir al resto de los deudores. El pago por subrogación, ¿no?, es una situación donde la ley señala expresamente que hay cesión de derechos. Subrogar es sustituir. Entonces, si un deudor, ejemplo, uno de los deudores paga toda la deuda al acreedor contento y feliz sale de acá, ¿no es cierto? Pero tampoco es justo que si somos 3 deudores y hemos quedado en relaciones internas que cada uno paga 10.000 y la deuda es 30.000, no es justo que yo pague los 30.000 y los otros te queden tocando palmas y no me paguen. No, entonces la ley, si tienes razón, un momentito. Tú sales de deudor y por subrogación te conviertes en ¿qué? En acreedor. Es una cesión de derechos legal. Paso para acá y me convierto en acreedor de mis otros 2 deudores, pero no de los 30.000. Descontando mi parte en relaciones internas, les cobro los 20.000. ¿Y por qué es una cesión de derechos legal? Porque lo dispone la ley y porque hay un reemplazo entre nuestro anterior acreedor, ¿cierto?, respecto de mi persona, que anteriormente yo era deudor, codeudor, pero ahora paso a ser acreedor. Así es así. Cuando eso sucede, como dice la norma, el cedente, ¿no? ¿Qué dice? Cuando la cesión opera por ministerio de ley, el cedente no responde de su realidad ni de la solvencia del deudor. Claro, porque eso es legal. Y aparte que, si estamos hablando del mismo deudor, el mismo deudor está acá en la salsa, el color, quién es, quién tiene, quién no tiene. Eso es algo que es ajeno a él. Usted no tiene por qué acreditar. Simplemente hay una subrogación. Exacto. Sigue. Hay 2 supuestos. 1, cuando el deudor lo acepta. Cuando
surte efectos la cesión de derechos cuando el deudor lo acepta? Cuando en el título de esta relación obligacional se pactó que él de autorización. Si no, no. Y el otro supuesto, que es el más común de todos, cuando directamente entra en arreglo el acreedor, el cedente con el cesionario, y lo único que hacen es comunicárselo. Entonces, ¿qué es lo que le dicen? Escucha, deudor, de ahora en adelante ya no me pagas a mí, sino le pagas a fulano. ¿Por qué? Porque le he hecho una cesión de derechos. ¿Pero cómo? Lo he hecho y acá te mando una copia para que te enteres. Punto. Cumplo con informar. Así que de ahora en adelante las futuras cuotas del crédito o la prestación, pues no necesariamente tiene que ser dinero, también puede ser prestaciones de hacer. ¿No es cierto? Así que de ahora en adelante ya no vas a hacer el cuadro en mi casa, sino los futuros cuadros los vas a hacer en las casas de este señor. ¿Cuándo el deudor tiene que autorizar? ¿No? ¿Cuándo tiene que, cuando el deudor lo acepta? ¿Cuándo el deudor tiene que aceptarlo? Cuando acá hemos pactado que el deudor intervenga, el cedido. Pero eso se da muy pocas veces. ¿De acuerdo? Y en la inmensa mayoría de los casos opera sin intervención del deudor, en cuyo caso simple y llanamente opera a partir de la comunicación de la cesión. Entonces, de ahora en adelante le pagas a fulano o fulano. ¿Qué más? ¿Claro hasta ahí? Sigue. Ya, es un tema de comunicación. Por ejemplo, él con el tercero, el pacto entre el cedente y el cesionario se efectuó el 10 de septiembre del 2015. ¿De acuerdo? Pero una cosa es cuándo fue celebrado y la otra es cuándo fue comunicado al deudor. ¿Sí está claro? Porque para que le sea oponible al deudor es a partir de la comunicación. ¿Cuándo se lo comunicaron? Por ejemplo, se lo comunicaron el 25 de septiembre del 2015. ¿Por qué? Porque el deudor paga los fines de cada mes. ¿De acuerdo? Como se lo comunicaron antes de fin de mes, entonces el deudor, ¿qué tiene que hacer? El deudor ya no le paga al cedente, tiene que pagarle al cesionario. Pero ¿qué pasa si el deudor paga el 22 de septiembre del 2015? Le paga al acreedor. Si le comunican después, el deudor dice: yo ya le pagué al acreedor. Ustedes a mí no me han comunicado después de esa fecha. ¿Pero por qué pagas antes? ¿Por qué no puedo pagar antes? Pues he tenido dinero y he tenido la oportunidad de pagar antes. Ahora, la culpa es de ustedes que desde el 10 han esperado 15 días para recién comunicar. Léelo de nuevo el artículo. El deudor que antes de la comunicación... Antes de la comunicación, o sea, le comunicaron el 25, pero antes, o sea, el 22, cuando la sesión fue el 10. Antes de la comunicación, ¿qué? Cumple la prestación. Cumple la prestación, sigue. Respecto al cedente, no queda liberado ante el cesionario si éste prueba que dicho deudor conocía de la cesión realizada. No queda liberado si es que el acreedor prueba que éste conocía desde antes de su notificación, conocía que iba a la cesión. Contrario a eso, sí queda liberado, pues, por lo menos de esta prestación. Luego, ¿cuál es la consecuencia lógica de eso? Que como ella le pagó al acreedor, el cesionario deberá exigir esa prestación al acreedor, si es que está dentro del pacto que han establecido acá.
¿Sí está claro? Es un tema en el cual el cedido no tiene por qué intervenir. ¿De acuerdo?